las diferencias entre trata y tráfico, los modos de reclutamiento y secuestro de personas para distintas actividades de explotación y mercantilización. Para conocer las acciones que el Estado plurinacional está tomando para combatir este flagelo. Teledocente, licenciado Sergio Antonio Ibáñez Salinas. Licenciado en Psicología, diplomado internacional en Seguridad Ciudadana, estudios de posgrado en Desarrollo Infantil y Asesoría Familiar, experiencia en la temática de trata y tráfico de personas, experiencia en planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de desarrollo infantil integral, familia, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otras poblaciones en situación de riesgo con enfoque de derechos, participación social, género e interculturalidad, experiencia en desarrollo de proyectos de seguridad ciudadana, facilitación de procesos educativos, desarrollo de metodologías educativas y producción de materiales en estos temas. Publicaciones: Políticas Públicas y Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Ministerio de Gobierno. Guía para elaborar proyectos innovadores y de calidad por una escuela amigable, UNICEF. Actualmente responsable de prevención del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Señores, ¿cómo están? Soy Sergio Ibáñez, licenciado Sergio Ibáñez, vengo del Ministerio de Gobierno. El tema que vamos a tratar hoy es la trata y tráfico de personas. Es un tema que el Ministerio de Gobierno y más concretamente el Viceministerio de Seguridad Ciudadana está desarrollando una serie de actividades, ¿no? Y para conocimiento de ustedes vamos a comenzar a hablar sobre el tema. La trata de personas es, como su nombre lo indica, un delito que afecta a estas personas, a las víctimas, y que son los delincuentes los que hacen uso de estas personas como una mercancía. Las utilizan como objeto, las utilizan como un bien del cual obtienen dinero, ya sea en corto, mediano o largo plazo. Por el contrario, lo que es el tráfico de personas afecta a los estados. ¿En qué sentido? En que es el traslado de personas de un estado a otro de manera ilegal, ¿no? Tenemos el ejemplo muy claro que se nos muestra en las películas que nos presentan Hollywood y otros estudios, que hacen a que se trafica personas que necesitan trabajo, que necesitan establecer vínculos familiares, qué sé yo, de un estado a otro, y como no tienen el dinero suficiente y no tienen los papeles necesarios para desarrollar este aspecto, optan por pasar de manera ilegal. El traficante es el encargado de pasar a estas personas de un estado a otro, y el negocio que él tiene es justamente de pasarlos, y de ahí ya no lucra nada más con eso, pero eso afecta justamente la condición migratoria de las personas. Trata y tráfico son en sí dos cosas diferentes, sin embargo tienen relación. Acá mostramos una diapositiva que habla sobre las diferencias entre trata y tráfico de personas. Por trata de personas, recapitulando, podemos entender que se entiende aquel delito que no necesariamente implica un cruce de fronteras, pudiendo existir trata en el mismo país, ¿no? Un ejemplo interesante de esto es lo que pasa lastimosamente en Bolivia, es el traslado de jóvenes, de adolescentes, por ejemplo del oriente boliviano, de Santa Cruz, Beni, Pando, que con ofrecimientos de trabajo las traen al occidente del país, ¿no? Con ofrecimientos de trabajo en casas, y son explotadas sexualmente, ¿no? En el Alto, en La Paz, en Oruro, en las minas sobre todo, hay niñas inclusive desde los 15 años en adelante que son víctimas de esto. En ese caso, por ejemplo, no han pasado ninguna frontera, pero es un caso de trata. Otra situación que hace a lo que es trata de personas es que es un delito que es involuntario, ¿no? Puede haber un engaño entre las personas, les ofrecen, como les decía anteriormente, una oferta de trabajo. Bien claro, se pueden ver esto en nuestras calles, en nuestras ciudades, que hay ofrecimientos de trabajos interesantes, y es un engaño porque la realidad nos muestra que es otro tipo de trabajo, ¿no? También trata es la relación
que el tratante establece con la víctima. Esto no es de un momento a otro, sino que perdura en el tiempo. Pueden llevar a estas personas a condiciones de esclavitud, por ejemplo, a condiciones de servidumbre o a condiciones de mendicidad, que luego vamos a estar hablando, vamos a estar ampliando esto, pero la relación es continua. ¿Por qué? Porque el tratante, el delincuente, utiliza a la persona con fines de lucro, ¿no? Es constante. Pierde a la víctima, entonces ya no tiene dinero. Otro factor que habla de la trata es que se paga inicialmente a la víctima cuando es explotada. ¿Qué significa esto? Si la trasladamos con engaños a una persona para que ejerza cierta actividad, al principio para que se calme, para que no esté asustada, para que no esté nerviosa, optan las personas, los delincuentes, en pagarle inicialmente, ¿no? Por tu trabajo, sé que no te gusta, qué sé yo, pero este es tu pago. Entonces, para tranquilizarlas. Pero conforme pasa el tiempo, las víctimas se dan cuenta que el pago ya no es constante y poco a poco el lucro viene a ser solamente del tratante y él no recibe o no, y esta persona no recibe o no percibe nada de dinero de lo que inicialmente se comprometió la persona. Otro factor es que hay restricción de movimientos en el lugar. Un caso bien claro es que las personas ante esta situación de o ser menores de edad o ser personas que no tienen documentos, recordando un aspecto fundamental que lo vamos a tratar posteriormente, es que los delincuentes para mantener a estas personas, a estas víctimas dentro de todo el círculo vicioso que hace al delito optan por rescatar o quitarles sus documentos, de manera que les impiden ir a cualquier lugar, amenazándoles y diciéndoles a las víctimas que ellos no pueden moverse así tan libremente porque son indocumentados y la policía o agentes migratorios los pueden detener. Un factor también importante en la trata de personas es que el reclutamiento responde al tipo de explotación al que se someterá la víctima. ¿Qué significa esto? Que se rescata personas, digamos, para explotación sexual con ciertas características, ¿no? Mujeres de buena presencia, etcétera, etcétera. También se puede rescatar o se puede captar para ser víctimas de trata a varones, digamos, que tengan fuerza, digamos, de mediana edad, con buena condición física para la zafra, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo depende del tipo de negocio que quiere hacer el tratante y de ahí establece cierto perfil de las víctimas para posteriormente explotarlas. Otro factor es que los tratantes despojan de documentos a sus víctimas, como les decía, ¿no? Es una forma de salvaguardar su delito y mantener constante la trata. Finalmente, el fin de la explotación puede ser sexual, laboral, servidumbre, mendicidad, etcétera, etcétera. Son varios delitos conexos que están tipificados en nuestra ley. Nuestra ley actual, la ley 263, que es la ley integral contra la trata y tráfico de personas, especifica estos delitos que si uno investiga, si uno tiene acceso, digamos, a archivos policiales y todo eso, puede darse cuenta que no solamente es el delito como tal, la explotación, sino que está muchas veces asociado a otros factores, por ejemplo, inclusive el narcotráfico, por ejemplo, los homicidios, por ejemplo, la violencia, etcétera. ¿No? Todo esto nos muestra que la trata de personas implica que la víctima es una mercancía. Por el contrario, el tráfico de personas, o como se les dice en algunos otros ámbitos, el tráfico de migrantes, implica el cruce irregular de fronteras, ¿ya? Es la entrada irregular de una persona o de un grupo de personas de un país a otro, estableciendo ciertas necesidades económicas y de otros aspectos, ¿ya? Es voluntario. ¿Qué significa esto? Que la víctima del tráfico de personas sabe que está cometiendo un hecho ilegal, pero la necesidad lo obliga a buscar, a contactarse con estos traficantes de manera de pasar a otro estado. Hemos tenido ejemplos muy interesantes en Bolivia, el caso de ciudadanos de origen africano, ¿ya? Ciudadanos de origen africano que han pasado por Ecuador, Perú,
han pasado querían pasar como tránsito en nuestro país para llegar finalmente a la Argentina por las oportunidades laborales que existían. Estos señores, que eran una buena cantidad, creo que eran unas 50 personas, vinieron desde Senegal y otros países, Burkina Faso y varios lugares, y fueron tratados no solo con engaños a Sudamérica, y más concretamente hacia la Argentina, sino por ofrecimientos de trabajo, contemplando que seguramente en esos países de origen, por las condiciones de guerras y todas esas situaciones, no obtenían trabajo. Entonces optaron, se ahorraron su plata y se vinieron así con un traficante. El traficante los hizo pasar 3 países, pero aquí fueron detectados antes de pasar a la Argentina. Entonces, nuestras leyes, nuestros agentes migratorios tuvieron que detenerlos y se están haciendo las negociaciones respectivas para devolverlos al lugar de origen. ¿Por qué? Porque no tienen las visas y los permisos necesarios para pasar al país y mucho menos para pasar a la Argentina. Entonces, ese es un ejemplo de tráfico. Otra situación de lo que hace el tráfico es la relación que establece el traficante con la víctima, es decir, la persona que va a pasar de un lugar a otro, no es constante como en el caso del tratante, sino que recibe la plata con anticipación, muy bien, le promete, yo te hago pasar a tal lugar, lo hace pasar y lo deja metros o kilómetros después de haber pasado la frontera. Entonces ahí se termina la relación, ahí se termina el delito y el traficante vuelve al lugar de origen a buscar más víctimas. El pago es por adelantado, al igual que el otro, bueno, no específicamente este, y puede haber restricción de movimiento en el lugar de destino. ¿En qué sentido? No en el sentido de la trata de personas que son detenidas en un lugar, sino que son... Como no tienen condición de migración regular, muchas veces estas personas tienen que huir de los controles migratorios, entonces su nivel de movimiento en este lugar se ve restringido a cierta área geográfica. Ya, finalmente el reclutamiento es premeditado, ¿no? La víctima sabe de esas condiciones, como les comentaba, y acepta por las necesidades específicas. No hay incautación de documentos porque eso lo van a necesitar en el lugar de destino, ¿ya? Y el fin es llegar de un país a otro y finalmente el hecho de traficar, de trasladar a esta persona con fines irregulares, ese es el servicio, ¿no? Ahí acaba la relación que existe entre las dos personas, ¿ya? Ahora, viendo estas diferencias, podemos ubicar por qué para nosotros como Ministerio de Gobierno y como Estado plurinacional de Bolivia es tan importante la temática de trata y tráfico de personas. ¿Por qué? Porque las cifras nos muestran que es un delito que está creciendo. Si bien uno se fija en las estadísticas que les voy a mostrar en un momento, pero las cifras a nivel mundial nos muestran que es el tercer delito de mayor envergadura en el mundo, ¿no? Se habla, por ejemplo, del comercio de armas, se habla de narcotráfico y también está la trata de personas. El movimiento, el comercio con las personas mueve una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, en las diapositivas ustedes van a ver que la trata mueve más de 32.000 millones de dólares por año en el mundo. Es una cantidad que pareciera exorbitante y eso enriquece a muy pocos, ¿no? Y afecta a millones de personas. Más de 12.3 millones de personas sufren situaciones laborales similares a la esclavitud. Son tratadas, son víctimas de estos delincuentes, ya sea en condiciones de explotación laboral, sexual, etcétera, inclusive venta de órganos, que luego les voy a explicar, pero todo esos 12.300.000 personas sufren todas esas situaciones y son esclavos y no tienen la oportunidad de ejercer sus derechos libremente. Esos son datos de la Organización Internacional del Trabajo. 4 millones son víctimas de la trata cada año. La mayor parte son niñas, niños, adolescentes y mujeres. Estas poblaciones son vulnerables, ¿por qué? Por el desconocimiento que tienen de estos delitos.
y por la vulnerabilidad, es decir, no tienen la capacidad de decidir o de defenderse muchas veces de estas situaciones, y la necesidad o todo el tipo de engaño que pueden ser víctimas los hace muy susceptibles. Actualmente, por ejemplo, no solamente tenemos que cuidar nuestras fronteras, tenemos que cuidar nuestros colegios, nuestras familias, sino que tenemos que cuidar ciertos accesos a los que no hay mucho control. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales se han convertido en un factor que nos permite ampliar nuestro conocimiento, nuestras relaciones sociales, pero sin embargo se convierten en un peligro en el sentido de que es a través de ellos que los tratantes pueden captar a las víctimas, mostrándoles realidades diferentes o mostrándoles cosas que tienen mucha relación con su personalidad. Es ahí que después se establecen ciertas relaciones y es mucho más fácil captar. Y sobre todo niñas, adolescentes, que son personas que están en un crecimiento, en un desarrollo emocional y físico, donde buscan siempre personas que les levanten la autoestima. Los tratantes saben eso. ¿Y qué hacen los tratantes? Estimulan, digamos, a la apariencia física, la inteligencia, todas esas cosas que a los chicos les gusta, a las chicas les gusta, y por eso las conquista o los conquistan, y es más fácil así, conquistados, omnibulados, viendo una realidad diferente, llevarlos a otro espacio donde son explotados, ¿no? Entre el 10 y 30% de las mujeres son víctimas de trata, son menores de edad. Lo que les decía, ¿no? Justamente son los menores de edad que no tienen esa estabilidad emocional, que son más susceptibles a caer en este tipo de delitos. Ya. La trata en cifras en Bolivia nos muestra, tenemos datos que hablan sobre las denuncias que tiene la policía boliviana, más concretamente la División de Trata y Tráfico de Personas a nivel nacional. Si ustedes se fijan en el cuadro, se ve un aspecto interesante. Desde el 2005 al 2012, que se tienen las cifras oficiales, porque hay cifras parciales del 2013, pero hasta el 2012 se fijan las cifras generales en la parte superior del cuadro, las denuncias que ha recibido la policía, donde se incluyen no solamente la trata, el tráfico, sino denuncias de reducción a la esclavitud, tráfico de órganos, proxenetismo, etcétera, etcétera, ha estado incrementándose. Del 2005 eran 35 casos nada más en Bolivia registrados. Sin embargo, al 2012 tenemos 456 y es una cosa que una cifra que constantemente está incrementándose. Está subiendo poco a poco. Pero ojo, señores, estos son datos de denuncias, ¿no? Las denuncias son los casos que han llegado a conocimiento de la policía boliviana. Multipliquen estos 456 casos que se muestran en 2012 por 3. Esos pueden ser, o más inclusive, los casos que se presentan a nivel nacional. ¿Por qué les digo que multiplíquenlo por 3? Porque eso es lo que la policía boliviana habla de cifra negra. Significa que son los datos que no son denunciados, pero que sí existen, o que son aceptados socialmente. Y ya les voy a comentar posteriormente a qué me refiero de que son aceptados socialmente. Estos 456 casos nos muestran, ya desglosándolos por departamentos, que es el departamento de La Paz donde con mayor frecuencia se da este tipo de delitos, ¿no? Con 177 casos registrados al 2012. ¿Por qué La Paz tiene más incidencia en este tipo de delitos? Recordando que La Paz tiene dos ciudades entre las más grandes de Bolivia, ¿no? Que son La Paz y el Alto. Y muchas de estas ciudades no tienen la cantidad suficiente de control, no solamente policial, sino social, ¿no? Entonces, las poblaciones más vulnerables, que decíamos hace un momento, niños, adolescentes y mujeres, se sienten desprotegidos y ante la falta de un control adecuado son mucho más susceptibles de pasar. El otro departamento donde tenemos mayor incidencia es Santa Cruz y posteriormente Cochabamba. Los otros departamentos les siguen. Pero ojo, recuerdo nuevamente, estos datos, estas cifras nos muestran que son datos de las denuncias. Es importante, señores,
que la gente, la comunidad se acostumbra a denunciar, no solamente para subir estos datos, sino que permita a partir de esta denuncia efectuar investigaciones y resolver los casos, ¿no? La trata de personas utiliza como medios de captación de víctimas la amenaza, como decíamos, el engaño, la coacción, la violencia, el secuestro y otros. Por ejemplo, en Santa Cruz está muy en boga lo que son los secuestros y los secuestros express, ¿no? Es decir, están saliendo los chicos de un colegio y tranquilamente puede parar un taxi, un auto particular y meten a la fuerza así rápidamente a un niño y piden la recompensa necesaria. Muchas veces no piden recompensa los delincuentes, sino que secuestran a estas niñas, estos niños, estos adolescentes y directamente los llevan al lugar donde van a ser tratados, ya sea para condiciones de explotación sexual, con fines de explotación sexual, con fines medicinales, con fines de tipo de mendicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Otro factor es la amenaza, y aquí en estas características mostramos más claramente lo que son las actividades que hacen a la trata, los medios y los fines, para qué se hace la trata. Esto es a nivel no solamente nacional, sino internacional, están aceptados a nivel universal, pero claro, con ciertas modificaciones y ciertas particularidades que hacen a cada estado, a cada país. Sin embargo, se mantienen constantemente, ¿no? Por ejemplo, la actividad, es decir, me refiero a actividad sobre cómo se capta a las personas a través del traslado, el reclutamiento, reclutarlos, qué sé yo, con ofrecimientos de trabajo, etcétera, etcétera, privación de libertad, se los acoge, se los recibe y después son explotados. Los medios, a través del engaño, como les decía, se les engaña, se les ofrece una serie de cosas, la coacción, la amenaza. Si no haces esto, puedo violentar a tus familiares, a tus amigos, etcétera, etcétera. El uso de la fuerza, como les decía, a través de los secuestros, el rapto, lo propio, ¿no? Entonces, todas estas formas son los medios que utilizan los delincuentes para captar estas víctimas. Y los fines, eso es lo que les decía anteriormente. ¿Para qué se trata a las personas? Se las convierte en víctimas de trata. Los fines son venta de seres humanos con o sin fines de lucro, lo que tiene que ver más o menos con volverlos personas esclavas, ¿no? Es decir, llevarlos a haciendas, por ejemplo, lo que ha pasado y hemos visto en las noticias en los anteriores años, que todavía hay poblaciones bolivianas, sobre todo en el Chaco boliviano, que están en condiciones de esclavitud. No tienen acceso a salir fuera de la hacienda, y si lo hacen, están con una relación tan directa con el hacendado que le deben su vida, porque siempre le están debiendo plata, nunca ganan plata, porque lo que ganan en el mes es para pagar lo que el hacendado, el patrón, les paga o les vende, azúcar 2 o 3 veces más, arroz, fideo, qué sé yo, artículos de necesidades básicas, para que ellos viven con sus familias, pero están supeditados a esa relación de patrón-esclavo, ¿no? Otro fin es la extracción y venta de órganos o tejidos, ¿no? La situación de transfusiones de sangre, y hay grupos de grupos sanguíneos muy cotizados en el mercado, o órganos que se necesitan trasplantes de médula, de corazón, de hígados, etcétera. Y ante la falta de donantes hace que los tratantes hayan encontrado como un espacio de lucro muy interesante. Utilizan ahí, sobre todo, focalizan a personas que estén sanas y todo eso. Entonces significa que cuando uno es víctima de trata, inclusive le hace el delincuente un estudio previo para ver las condiciones y a ver a qué fines de lucro puede ser susceptible esta persona. Otro factor es la reducción a esclavitud, lo que les decía, ¿no? Ser esclavo, tener una serie de trabajos durante 8, 10, 12, 14 horas sin percibir dinero y ser utilizados mediante una serie de vejámenes, ¿no? La explotación laboral,
¿no? Trabajar en estas fábricas, en las maquilas, que bien conocen muchos, donde se elaboran ropa y todas esas situaciones, donde no solamente trabajan en un espacio que no reúne las condiciones, sino que inclusive duermen y viven en esos lugares, duermen, comen, etcétera, etcétera. No tienen libertad de movilidad, ¿no? Otro aspecto que hace como fin es la explotación sexual comercial, donde son mujeres y adolescentes las más afectadas, ¿no? Niñas desde los 15, 14, inclusive 13 años son rescatadas, son secuestradas o son amenazadas en unidades educativas, en familias, en comunidades, y son llevadas con engaños a ejercer esta explotación sexual comercial. La diferencia entre explotación sexual comercial y prostitución es bien concreta, ¿no? La explotación sexual comercial es donde la víctima, por su condición de vulnerabilidad y por su cuestión etaria, es decir, menor de edad, no puede ejercer la prostitución, mientras que la prostitución es un hecho que hace a la elección de una persona que tiene todas las posibilidades de decidir sobre sí misma. En cambio, la otra persona es explotada sexualmente porque no tiene capacidad de decidir y tampoco su nivel de madurez le permite hacer eso, ¿no? La servidumbre costumbrista. En Bolivia, lastimosamente, a cada paso encontramos, por ejemplo, estos casos, ¿no? Nuestras generaciones anteriores lo veían como algo mucho más normal. El hecho de tener nuestros ahijaditos, como les decíamos, ¿no? O tener familiares en el campo, y les decíamos, se iba al campo y les decía, yo me voy a encargar de la educación de tu hijo, yo me lo llevaré, porque aquí qué oportunidad tiene en el campo. Entonces la gente de la ciudad llevaba a estos niños, adolescentes a la ciudad y los tenía en condición de empleadas domésticas, encargados de otras cosas, y si bien en algunos casos se los hacía estudiar como era la promesa, la mayor parte de las veces eran esclavos dentro de la casa, ¿no? Entonces es una condición de servidumbre costumbrista. Costumbrista porque es una cosa normal, aceptada socialmente, pero que ha afectado a mucha gente y sigue afectando, ¿no? Sigue afectando porque el hecho de que hay mucha gente por falta de oportunidades en el campo opta por mandarles a los padrinos, a los parientes, etcétera, hacia la ciudad sin saber cuál es el futuro y qué riesgos van a tener sus hijos. Entonces, si estas palabras llegan a estas personas en el ámbito rural, tengan mucho cuidado. No sabemos a qué los estamos exponiendo a nuestros hijos al llevarlos así solos a la ciudad o ambientes que ellos no conocen, ¿no? Otro factor, lo que les decía, y es muy bien conocido, es la explotación sexual comercial, que ya les hemos comentado y que habla justamente de que son explotadas, y no solamente en lenocinios, en prostíbulos y todo eso, niñas, adolescentes, sino también en otras situaciones, por ejemplo, la pornografía infantil, ¿no? El uso de los medios tecnológicos hace que, por ejemplo, a través de fotografías podamos vender la imagen de esas personas e inclusive captarlos y ejercer ciertos vejámenes sobre niños adolescentes con fines de que otras personas puedan satisfacer sus deseos sexuales más oscuros, ¿no? El embarazo forzado también es un fin. ¿Y qué es el embarazo forzado? Obligar a personas a tener hijos para otros, ¿no? Es decir, vientres de alquiler. Alquiler entre comillas en el sentido de que los niños que nacen de estos embarazos forzados son vendidos después. Entonces, si se dan cuenta, la trata de personas puede ser inclusive antes del nacimiento. Ya se está planificando en estos casos que este niño que ha de nacer ya tiene un cliente, ya tiene una persona que va a recibirlo como un objeto, ¿no? Como un objeto de lucro, de ganancia. El turismo sexual, ¿no? En algunos lugares del país se está optando mucho por eso, es decir, no es una cosa abierta, pero sí hay casos en que altos ejecutivos de algunas empresas, estados, qué sé yo, llegan a determinados lugares del país e inclusive ya gente, estos tipos de delincuentes, les ofrecen inclusive catálogos de niñas, adolescentes, mujeres, modelos entre comillas,
que son objeto de esta explotación sexual comercial y que son parte de un paquete turístico, ¿no? Entonces, a eso se está llegando y es una cosa muy real en Bolivia, ¿no? La guarda o adopción. ¿A qué se refiere este fin? Habla sobre lo que es la adopción irregular de niños que han sido abandonados, por ejemplo, en Bolivia o en otros países, y que son transferidos o pasados a familias que seguramente no tienen bebés con otros fines, ¿no? Es decir, pero que no guardan todos los procedimientos de adopción regular que se debería tener en Bolivia, ¿no? Entonces esto se los pasa y eso es muy frecuente. Seguramente ustedes han escuchado noticias de gente que capta bebés en maternidades o en centros de salud en el país, enfermeras u otros personas de salud o personas que tienen acceso directo a estas personas y lógicamente estudiando el caso, que son personas jóvenes, raptan a los bebés y son dados a otras personas, ¿no? Entonces esa es una adopción irregular, ¿no? Estas personas pierden el contacto con sus orígenes y pueden tener problemas no solamente emocionales, sino lógicamente de esclavitud y otros aspectos, ¿no? La mendicidad forzada es un aspecto que hay que analizarlo mucho en Bolivia y el Ministerio de Gobierno ya está comenzando a hacer ciertos estudios al respecto. Se ve desde hace muchos años, inclusive décadas, que hay lugares del país donde hay gente que se traslada en determinadas épocas del año, sobre todo a las ciudades, por ejemplo, gente del norte Potosí que va a las ciudades, no solamente a La Paz, sino a Cochabamba, Santa Cruz, y piden limosna. Y utilizan para estas acciones inclusive niños. Y no son sus hijos muchas veces de estas personas, sino que son prestados de una familia a otra para buscar mayor caridad de las personas, ¿no? Son utilizados haciéndolos cantar, bailar, etcétera, en las aceras. Los niños no son conscientes, pero están siendo utilizados con fines de lucro, ¿no? El matrimonio servil, el casarse para obtener servilismo o cierto tipo de esclavitud, ¿no? Obligar, por ejemplo, a personas que han sido violentadas sexualmente, violadas, entre paréntesis, que las obligan a casarse con el agresor, ¿no? Entonces, y durante todo ese periodo del matrimonio no solamente son vejadas sexualmente, sino que son esclavizadas, ¿no? Y es una forma de componenda inclusive entre familias, lastimosamente, ¿no? La familia de la esposa y el agresor, ¿no es cierto? Entonces, por una cantidad de dinero son llevadas a este tipo de delitos, ¿no? El reclutamiento de personas para conflictos armados es otro fin que, si bien no existe mucho en Bolivia, pero que hace, por ejemplo, a países africanos, ¿no? La utilización de niños para incorporarlos dentro de las milicias, ¿no? Sabiendo que van a ser utilizados como carne de cañón. Y el empleo en actividades delictivas. Lastimosamente se utilizan niños jóvenes, adolescentes, que están en situaciones en pandillas, etcétera, etcétera, volviéndolos sicarios. Esa es una forma también de trata, ¿no? Se les ofrece dinero o se lucra. Yo tengo estos jóvenes que pueden matarte al que quieras y tú estás libre de cualquier culpa, ¿no? Y la realización ilícita de investigaciones biomédicas, ¿no? Utilizarlos como conejillos de indias a las personas. Entonces, ese también es otro fin de la trata. Síntesis. La trata y tráfico de personas mueve millones de dólares en Sudamérica. El tráfico no solo involucra la explotación sexual, que es una de las más visibles, sino también la laboral, el tráfico de órganos, la servidumbre y algún tipo de esclavitud. Dar a conocer las acciones que el Estado Plurinacional de Bolivia está tomando para combatir este flagelo y cuál es el rol de las instituciones con este tema. El tráfico de personas, como decíamos al inicio de la conferencia, es, junto con las armas y las drogas, entre los negocios más lucrativos.
La explotación sexual es uno de los fines del tráfico de personas más frecuente, y pese a los esfuerzos de los estados y sus autoridades, el tráfico se ha ido incrementando. Nuestros países acá en Sudamérica y como ciudadanos tenemos ahora la facilidad de tener libre acceso a los demás países con nuestros documentos de identidad básicos, ¿no? El carnet de identidad, el DNI, como utilizan en nuestros países. Esto es muy bueno para establecer contactos y fortalecer la integración, pero también tiene riesgos, y uno de esos es el tráfico de personas, ¿no? La trata de personas. Hay que tomar ciertas consideraciones importantes al hablar de estos dos delitos, ¿ya? Que si bien las personas víctimas de trata y tráfico de personas pueden pasar de manera regular de un país a otro, no son conscientes a lo que se están exponiendo, ¿no? Es decir, algunos casos de trata, como forma de ingresar al territorio de un estado, muchas veces las víctimas tienen todos los permisos necesarios, pero no saben a lo que están llegando, ¿no? Ese es algo que, si bien puede ser la víctima consciente, es un gran riesgo porque está yendo en situación de mucha vulnerabilidad. Y no todos los casos de tráfico, es otra consideración importante, terminan en explotación, ¿no? Pueden tener un final feliz, entre comillas, al pasar de un país a otro, que no son tratadas, que no entran dentro del delito de trata, sino que después de haberle pagado al traficante que los ha pasado a otro país, pueden obtener empleo y pueden hacer una nueva vida, ¿no? ¿Qué acciones se están haciendo en Bolivia, ¿no? Si bien este tema se ha trabajado muchos años atrás, se tuvo una norma anterior y todo eso, lo interesante es que el Estado Plurinacional ha promulgado el 31 de julio del 2012 una norma, la ley 263, que es la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, y lo interesante de esta norma es que está volviendo a la ley como una responsabilidad no solamente de unos cuantos, sino que se está estableciendo una corresponsabilidad no solamente del Estado boliviano en todas sus instancias, ¿no? Hablo del nivel nacional, subnacional, gobernaciones, municipios, sino también está incorporando los esfuerzos que tienen otras instancias, por ejemplo las ONGs y por ejemplo las organizaciones sociales, ¿no? Esto también se ha fortalecido con lo que es la promulgación del decreto 1486, que es el reglamento a la ley 263, donde ya establece cuáles son las acciones, cuáles son las responsabilidades de cada una de estas instancias, que dentro de un momento les voy a mostrar, que conforman un ámbito bastante grande, que es el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, donde están representados una muy buena parte de los ministerios del órgano ejecutivo, que nos permite trabajar la trata y el tráfico de personas desde diferentes enfoques, ¿no? La creación del Consejo Plurinacional es otro de los avances que hace al resultado de estas normas, ya que les decía y que en un momento lo vamos a ampliar mayormente, y que nos permite ya hablar la temática no solamente desde el factor policial o desde la fiscalía, sino desde la área de comunicación, educación, salud, etcétera, etcétera, como una temática que hace mucho al bienestar de la gente, a buscar qué acciones prevenir de manera interinstitucional e integral. Otra avance importante en Bolivia son las redes, y más concretamente la Red Boliviana contra la Trata y Tráfico de Personas, que es una instancia que alberga a gran parte de lo que son instituciones no gubernamentales y organizaciones sociales que trabajan la trata y tráfico de personas. Está comenzando a trabajarse este aspecto, y lo interesante es que nos está permitiendo establecer acciones no solamente sociales e institucionales, sino coordinadas con el Estado boliviano, ¿no? Este Consejo Plurinacional y esta Red Boliviana de Trata y Tráfico de Personas están estableciendo ya ciertas articulaciones para desarrollar acciones conjuntas, ¿no?
el diseño del Plan Nacional de Trata y Tráfico de Personas, que está en proceso de elaboración y que estimamos nosotros que en el último trimestre, justamente que estamos comenzando, vayamos a tenerlo, y eso nos va a permitir tener acciones concretas desde el 2013, desde este año, hasta el 2017. ¿Ya? Durante todo ese periodo se van a hacer ciertos programas de trabajo que tienen que ver justamente con acciones integrales. Y la creación de la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, que está dentro del Ministerio de Gobierno, del cual formo parte, y que va a ser justamente la bisagra, si se entiende el término, que nos permita establecer la relación entre los diferentes ministerios y entre la sociedad civil. Con estas acciones, ¿qué se busca? Las proyecciones son que haya un fortalecimiento institucional, que haya un posicionamiento de la temática en todos los ministerios que hacen a lo que es el Consejo, que hacen a la Red Boliviana, ¿no? Que lo vean como algo, como un problema, no solamente de incidencia delictiva, sino de salud pública, un problema prioritario de educación y todos esos aspectos. Que se desarrollen campañas interinstitucionales, no solamente en ferias y todo eso, sino mayor incidencia en la comunidad, sobre todo en las familias, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, porque es ahí donde se encuentran las poblaciones más vulnerables. La ejecución de planes operativos. Sabemos que la policía tiene una alta responsabilidad al respecto, pero no se trata de que la policía la dejemos solas. Tiene que trabajar conjuntamente con Fiscalía, tiene que trabajar con las defensorías de la niñez y adolescencia, y tiene que trabajar también con los servicios departamentales de gestión social y los servicios legales integrales municipales, de manera de atender de manera mucho más integral a las posibles víctimas de esto. El desarrollo de investigaciones, todo esto que hemos hablado, si bien es parte de un trabajo de análisis en Bolivia, nos hace conscientes de la necesidad de que en Bolivia, desde este aspecto tan integral que hace al análisis de la trata y tráfico de personas, tengamos estudios, investigaciones académicas que nos permitan saber, por ejemplo, de dónde salen más, dónde son captadas más víctimas de trata, con qué fines son más captadas mayormente en Bolivia. ¿Por qué hacemos eso? ¿Y qué acciones plantea, por ejemplo, la sociedad para solucionar eso? Ese tipo de estudios son necesarios de manera que nos permita aterrizar más en las políticas públicas que podamos plantear como Estado, ¿no? El establecimiento de acciones estratégicas institucionales articuladas, es decir, ahí me refiero a operativos, por ejemplo, de control. Como Ministerio de Gobierno estamos implementando, estamos auspiciando el hecho del control de establecimientos de ciertos formularios para el viaje de menores de edad de manera interdepartamental e interprovincial. Ya sabemos que, por ejemplo, niños, cuando tienen que viajar al exterior, tienen que tener un permiso legal correspondiente de sus padres o tutores. Sin embargo, el traslado de niños, adolescentes entre departamentos no tiene todavía un control adecuado, y es ahí, como hemos explicado al principio, donde también se da los delitos de trata. Las personas son captadas ya sea en el oriente y pasadas al occidente o viceversa, entonces no se tiene un adecuado control. Entonces tienen que establecer ciertos mecanismos de control interinstitucional, no solo que esté la policía, sino otras instancias. Y finalmente, otra proyección importante es el desarrollo de políticas públicas de orden preventivo y de rehabilitación. ¿Qué hacemos cuando rescatamos a las personas que son víctimas de trata? ¿No? No es que las llevamos a su casa, ha cambiado totalmente su vida, entonces tenemos que plantear acciones de rehabilitación para recuperar a estas personas y que nos permitan que sean personas estables cuando sean mayores de edad o a lo largo de su vida. Es un proceso largo, pero sí se puede hacer estableciendo ciertos acuerdos interinstitucionales. Lo que les decía anteriormente. ¿Y quiénes van a desarrollar esto? Estas son las instancias responsables que conforman el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Estamos a la cabeza del Ministerio de Justicia por justamente la temática, el Ministerio de Relaciones Exteriores, justamente para ver el tipo de acuerdos o controles que podamos establecer con otros estados, el Ministerio de Gobierno,
del cual formo parte, que tiene la Dirección General de Trata y Tráfico de Personas, la Policía Boliviana, que depende del Ministerio, y el Observatorio, la Dirección General de Inmigración, y hay algo más que es el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que sería la instancia que nos permita tener indicadores claros y específicos sobre la temática, ¿no? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que es importantísima en este aspecto porque nos va a permitir tener un control adecuado sobre estos lugares donde se puede explotar a la gente, ¿no? Bares, lenocinios, etcétera, etcétera, pero también nos va a permitir tener cierta fiscalización de estos lugares donde se ofrecen empleos que inclusive son engañosos, por ejemplo las agencias de empleo, las comerciales y todos esos, donde la gente al desconocer estos delitos opta como una oportunidad de trabajo y son justamente los lugares donde mayormente captan a las personas para llevárselas al extranjero o a otros departamentos. El Ministerio de Comunicación, que nos va a permitir desarrollar una estrategia comunicacional mucho más amplia, que no solamente utilice los medios del Estado, sino los medios privados. Ya se están haciendo algunas actividades a través de diferentes canales televisivos y radioemisoras, pero el Ministerio de Comunicación implica que también se vaya a trabajar con minimedios, con capacitación a juntas escolares, juntas vecinales y todos esos aspectos. Ministerio de Salud y Deportes, porque justamente son los centros de salud, quizás uno de los lugares donde mayormente la gente va y que nos va a permitir tener mayor control y ser unas instancias de prevención fundamentales. Ministerio de Planificación y Desarrollo, que nos va a permitir también establecer políticas públicas claras, coherentes para desarrollar acciones en este aspecto. Economía y Finanzas, lógicamente como nuestra billetera, entre paréntesis, del Estado, que nos va a permitir desarrollar todas estas cosas. Ministerio Público, con factores investigativos junto con la Policía, la Fiscalía, que nos va a permitir desarrollar justamente el accionar de lo que es la persecución penal de estos casos para ayudar a la gente a resolver estos casos. Porque los datos que les mostraba anteriormente, los datos que nos muestran los casos que han sido denunciados, muy pocos llegan a una instancia judicial. ¿Por qué? Porque la gente se cansa, porque la gente no hace todo el procedimiento judicial necesario. Es entonces que hay que fortalecer y hay que hacer llegar a la gente la posibilidad de que la policía y la fiscalía puedan hacer la investigación en las condiciones más óptimas posibles. La Defensoría del Pueblo, que es una instancia que nos va a permitir controlar nuestro accionar, pero también nos va a permitir establecer contacto con la sociedad. La Defensoría del Pueblo tiene un contacto directo con ciertas organizaciones y eso nos facilita el trabajo. Y la sociedad civil organizada, con los esfuerzos que nos permite, que nos han mostrado las ONGs y otras organizaciones, y estableciendo ciertos acuerdos de manera que podamos hacer acciones más grandes y no pequeñas acciones, ¿no? ¿Qué medidas preventivas a partir de esto podemos establecer para los que están viendo esta exposición, tanto dirigidas a los padres como a los niños y adolescentes? Medidas para los padres. Muchos de nosotros somos padres, madres de familia. ¿Y qué podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra oficina, desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, para evitar que nuestros hijos, que nuestras hijas sean víctimas de la trata o tráfico de personas? Uno, comuníquese y establezca confianza con los miembros de su familia. Es factor fundamental en nuestras familias que haya comunicación. Muchas veces decimos, no tenemos tiempo, llegamos tarde, trabajamos todo el día, qué sé yo. Pero la comunicación es algo que implica no solamente cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Si usted tiene la oportunidad de estar fines de semana con sus hijos, aprovéchelos al máximo, escúchelos, hábleles, pero sobre todo entiéndalos, es decir, dele la oportunidad a sus hijos, sobre todo a los adolescentes, que ellos vean en ustedes una persona con la cual pueden comunicarse y con la cual tengan confianza, para comentarle todos los problemas que tienen. Los adolescentes y los niños también tienen problemas como los adultos, diferentes, pero necesitan que alguien que les escuche y les oriente. Conozca a los amigos de sus hijos, ¿no?
Muchas veces cuando ya es cierta edad, los chicos tienen muchas fiestas, salen, están más en relación con sus compañeros, con su grupo de amigos, y a veces por el temor o por la falta de tiempo y todo eso, o porque no tienen sus medios de comunicación prendidos, los celulares, perdemos el contacto. Y ese espacio de tiempo donde perdemos el contacto puede ser terrible. Si no tenemos el contacto, busquemos otras alternativas. Si conocemos su grupo de amigos, es mucho más fácil tener cierto control y cierto cuidado sobre los riesgos que pueden tener. Enseñen a sus hijos a desconfiar de personas extrañas, sobre todo en las ciudades, en lugares periurbanos, e inclusive en el campo, porque ya los delincuentes, a sabiendas de que las personas que viven en el área rural no son conscientes de los riesgos que se tienen en la ciudad, están acercándose a las comunidades. Entonces, ¿qué hacen estos? Ofrecen una serie de cosas, desde pequeños regalos, dulces, algún cuadernito, qué sé yo, y con eso conquistan. Y no solamente conquistan, sino que permiten que estas personas se vaya a establecer confianzas que no tienen a veces en la casa. Entonces, si suplantan la confianza que deberían tener con los padres, con otra persona extraña, es más fácil convertirlos en víctimas. Enseñen a sus hijos a no entablar conversaciones con extraños y mucho menos que proporcionen datos, tanto de su familia como de ellos mismos. No permita que sus hijos viajen solos o en compañía de extraños, ¿no? Entonces, procure tener cierto control de eso. Sabemos que ahora se trasladan, y es por eso que les decía que el Ministerio de Gobierno está dando mucho énfasis a lo que es el control de viajes interdepartamentales, porque ahora se ven que inclusive niños solos están viajando de un lugar a otro. Hay que establecer control. ¿Por qué? Porque en el trayecto o en el destino pueden ser víctimas de trata. Es muy importante que su hijo conozca la dirección exacta de su casa, desde pequeños, ¿no? Hacerle memorizar dónde vive, ¿ya? O al lugar donde puede buscar auxilio, el nombre o el teléfono de algún pariente o de su oficina o de su lugar de trabajo, de manera que si cualquier cosa pudiera pasar, ojalá que no, el niño, la niña, sepa dónde recurrir. Tenga fotografías recientes de sus hijos, siempre tenga esas fotografías, porque en el caso de que pudieran desaparecer por alguna situación, usted puede hacer la denuncia, tener una fotografía lo más reconocible posible para que su hijo, su hija, sea mucho más fácil de ser ubicada, ¿no? No permita que sus hijos vayan a lugares concurridos como plazas, mercados, qué sé yo, solos, ¿no? Ya no son las épocas, señores, señoras, que nosotros salíamos a jugar en las calles o con nuestros amigos y todo. Las ciudades, las poblaciones, las comunidades inclusive se han tornado peligrosas, porque por ahí transitan personas que no sabemos qué intereses pueden tener, ¿no? Y si ven a niños solos, es mucho más fácil abordarlos. No deje que sus hijos asistan solos a la escuela y recoja y déjelos a sus hijos. Ya no hagan un pequeño esfuerzo de tratar de llevarlos y recogerlos. Si bien ahora la policía boliviana en muchas de las unidades educativas tiene un efectivo policial a la entrada y salida de los colegios, muchas veces no es un control suficiente. Si usted como padre de familia es responsable de sus hijos, no permita que ellos se vayan solos, ¿no? Porque en el trayecto, como les decía anteriormente, puede abordarlos cualquier persona, ¿ya? El Internet no permite un acceso ilimitado a Internet. Uno ve en las ciudades, en nuestras ciudades, que los chicos, inclusive en horas de clases, o en la tarde o en la mañana, cuando no tienen clases, ya no es como hacíamos nosotros de ir a jugar fútbol. Muchos agarran su recreo, se lo guardan y entran en cafés internet a jugar juegos en red, etcétera, etcétera, que afectan el hecho de que él tiene acceso directo al internet y es ahí donde están los riesgos. No permitas que te tomen fotografías con poca ropa.
sean amigos, qué sé yo, porque ahora con la tecnología que está a nuestra disposición, esas fotos tranquilamente son pasadas al internet. Entonces ahí en el internet, tú sabes, puede verlo todo el mundo. Y entre todo ese mundo no hay personas buenas como malas, y las personas malas pueden hacer mal uso de esa información tuya. Gracias, señores. Eso es un breve esbozo de lo que es la trata de personas. La recomendación como Ministerio de Gobierno es que cuidémonos, es un delito que está diariamente en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. No es una cosa que solo aparece en las películas, sino que es un hecho donde nosotros podemos ser víctimas, no solamente los niños, las niñas, adolescentes, mujeres, sino cualquiera de nosotros está en riesgo, y lo único que nos queda es, a través de nuestras instituciones y a través de nuestras familias, nuestras comunidades, cuidarnos y facilitar las cosas. Y si pasaran estas situaciones, busquemos los lugares más adecuados, ya sea la policía, ya sea las defensorías, los SLIMs, todas esas instancias nos van a ayudar a recepcionar nuestras denuncias y ayudar a resolver estos conflictos. Muchas gracias. Síntesis. Bolivia toma acciones directas contra este flagelo. Promulgación de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, Ley 263. Promulgación del Decreto Supremo 1486, Reglamento a la Ley 263. Creación del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Implementación de la Red Boliviana contra la Trata y Tráfico de Personas. Diseño del Plan Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Creación de la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.